Bueno, entonces el 28, x más 3 igual a, entonces x más 6 es igual a, entonces pues prácticamente es a ambos lados sumarle lo que le hace falta a 6 a 3 llegar a 6. 29. Determine el valor de x de la siguiente expresión. Despejar x. Entonces despejar x simplemente. Determine el valor de x de la siguiente expresión. Muy sencillo. Ecuaciones de primer grado. Despejar x. 31. En una clase de 40 estudiantes, 14 tienen iPod y 30 tienen celular. ¿Cuántos estudiantes tienen ambos aparatos? Y sabe que todos tienen al menos una de las dos cosas. Un diagrama de Venn, un ejercicio de conjuntos, un diagrama de Venn, y ahí se hace ese ejercicio. En una preparatoria, el club de matemáticas tiene 15 miembros y el club de ciencias tiene 12 miembros. Si en el total 3 estudiantes pertenecen ya sea solamente a matemáticas o solamente a ciencias, ¿cuántos estudiantes pertenecen a ambos clubes? Un diagrama de Venn y ahí se tiene eso. 33. 416 estudiantes tienen un iPod en celular y ambos o ambos. Si 316 son dueños de celular, ¿cuántos son dueños de iPod o no tienen celular? Otro diagrama de Venn. En una encuesta realizada a 300 consumidores obtienen los siguientes resultados. Eso ya debemos recordar la regla de probabilidad. Entonces, cuando es unión y cuando es intersección de probabilidades, 35. Lo mismo, la regla de intersección y regla de la unión de probabilidad. A la 36, a la raíz cuadrada de la diferencia de x y 3 se le añade 5, da como resultado 9 y determina el valor de x. Entonces, pues ir haciendo, pasando del lenguaje común al lenguaje algebraico, la diferencia entonces x menos 3 raíz cuadrada se le añade 5, da como igual 9. Entonces, pues despejar x también, una ecuación simple. Laura compra X dulces por Y pesos y Juan compra Y dulces por X pesos. Determina el promedio del costo de dulces de todos los dulces que compraron Laura y Juan. Bueno, pues acá se hace un promedio. Uno vale XY y otro YX. Entonces X más Y más X más Y dividido en 2. Entonces ahí ayer hacer la simplificación. 38. En un número de 3 dígitos, el dígito de centenas es el triple de las decenas y el dígito de las decenas es la mitad del dígito de las unidades. Determinen cuál es el dígito de las unidades de la suma de los 3 dígitos. Entonces, pues acá lo que debemos hacer es básicamente es dejar 3 espacios y pues ir armando la ecuación y la igualdad. 39. Si t menos 3 al cuadrado es igual a 0, determina el valor de t más 4 y t menos 1. Entonces, pues es descomponer hacer esta multiplicación y aplicar la ecuación cuadrática. Un tema visto hasta el cansancio en noveno. 40. Determina las raíces de la siguiente ecuación. Diferencia de cuadrados. 41. Determina el valor de x el siguiente trapecio rectángulo. Sacamos acá, descomponemos en... Este es un triángulo rectángulo, entonces de un rectángulo, entonces ahí tendremos el valor de x. 42. Teorema de Pitágoras, sacar acá teorema de Pitágoras visto hasta el cansancio de noveno. Entonces hacer teorema de Pitágoras, aquí tenemos la hipotenusa que es W. Lo mismo, teorema de Pitágoras el 43. Acá pues hallar también por... Sí, es prácticamente hallar la diferencia entre 21 y 27. Acá tenemos este lado y después hallar base por altura sobre 2 que es el área y listo. 40 y 46. Entonces tenemos acá que saber cuánto es la suma de los dos ángulos internos de un trapecio. Como la suma de todos los ángulos debe dar 360, entonces tenemos 3 más 2x más 90 más este ángulo. Entonces ahí va a despejar x y ya tenemos ese ángulo. 47 lo mismo que el anterior.
Acá el 48 puede verla, son líneas paralelas intersectadas por una línea, entonces tener el concepto de adyacentes y opuestos por el vértice, lo mismo que el anterior, concepto de opuestos por el vértice y líneas paralelas, el 50 exactamente lo mismo. El otro, este es sumar el perímetro, entonces sumar todo, sumar, sumar y simplificar. 52. En la siguiente figura el área del cuadrado siguiente, entonces pues hallar las distancias y hallar y hacer el área, multiplicar. Bueno, entonces vemos el área de la región sombrada, entonces hallar el área del cuadrado y restar el triángulo. Eh, el perímetro de un cuadrado es 5 veces que el perímetro de otro. ¿Cuántas veces el área del cuadrado mayor al área del menor? Entonces, sí, toca hacer el problema algebraico ahí y poder esto hacer. ¿Cuál es el área del polígono? Pues acá descomponerlo. Descomponerlo, tenemos un rectángulo y un triángulo, entonces pues descomponer allá el área del rectángulo, después el área del triángulo y sumarlo. En la figura siguiente el segmento de recta RS es perpendicular al segmento de PQ, entonces el segmento del ángulo, entonces la medida del ángulo W es, entonces acá pues es a ir contando ángulos sabiendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. En 57 en la figura cuál es el valor de A más cuál es el valor de cada uno de los ángulos, lo mismo, pues teniendo en cuenta que la suma de los internos de un triángulo siempre es 180. En la figura siguiente, PQR es un triángulo dividido en cuatro triángulos congruentes. Si el área de uno de los triángulos es 8 centímetros cuadrados, ¿cuál es el área del triángulo PQR? PQR. Entonces, pues sumar primero ya el área de esos triángulos y sumar, multiplicar cuatro veces. Acá en la 59 también es ir sumando, ahí ya nos da una información, ir sumando con las propiedades de los triángulos. El 60, lo mismo que hemos visto que cuando son dos líneas paralelas se intersecan en otras dos líneas. El 61, un diagrama de puntos con base a los datos mostrados cuál fue el promedio de las ventas, entonces tenemos que buscar cada uno de estos. Esos ventas, sumarlo y dividirlo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sumar todo y dividirlo en 7. De la encuesta realizada a los 1500 alumnos sobre preferencias deportivas se mostró los siguientes. Entonces vemos que hay los porcentajes. Entonces, determinar cuántos alumnos prefieren los deportes denominados otros en la figura. Entonces, pues multiplicar el total por otros. O sea, el porcentaje de otros, allá ese porcentaje primero, es multiplicarlo por 1500. Si así, digamos, se da 0.3, entonces multiplicar 0.3 por 1500. 63. En la siguiente gráfica muestra la cantidad de aciertos sobre 10 de los alumnos de cierta materia. Indica la mediana de la cantidad de aciertos de este grupo. Entonces, pues hallar cada uno de los aciertos y sacar el valor medio. Acá vemos 2, 4. Entonces, obviamente, este viene 3, este tiene 4. Entonces, coger Gloria entonces está dos veces, Gloria está tres veces, Juan está cuatro veces, así, coger y coger el dato que está en el centro, esa es la mediana. Eh, 64. Los siguientes gráficos muestran las ganancias anuales de una empresa en un periodo de 7 años. Entonces vemos el primer año, segundo año. ¿En qué año la ganancia fue mayor? Pues ahí nos está mostrando cuál fue el año más elevado. Se realiza una encuesta a 600 clientes de una cafetería sobre el tipo de café que más le agrada. Y los resultados son los siguientes, mostrados en la siguiente tabla: moca, americano, express, cappuccino. ¿Cuántos toman express? Pues lo mismo, tenemos express 12%, 0.12 por 600. Sencillo. En una clase de 10 alumnos
las calificaciones de la materia de artes finales fueron 700. Fueron esas. La mediana, ¿cuál dato está en la menor? ¿Cuál dato está en la mitad? ¿Cuál dato? Contamos cuántos datos hay en la mitad, el número que está en la mitad. En la siguiente tabla muestra la asistencia a 5 salas de cine del centro comercial. Ah, bueno, ve. Si la mediana de asistencia a las 5 salas fue 386 y no hay dos salas con el mismo número de asistencias, ¿cuál es el mayor valor posible para n? Entonces, pues ahí analizar un poco las propiedades de la mediana. Las temperaturas de una semana, bueno, las temperaturas, ¿cuál es la mediana? Pues contar los datos, cuántos son y sacar el número que está en la mitad, que no quede ni desbalanceado ni para la derecha ni para la izquierda. Si el día primero de un mes es lunes y el mes tiene 31 días, ¿cuáles son los días de la semana de la moda de dicho mes? Analizar un calendario simple. La siguiente tabla muestra la preferencia de 10 destinos vacacionales en las playas de México. ¿Cuál es el valor que falta del destino Playa del Carmen para que la moda de la tabla sea 4? Entonces, ¿cuál falta ahí? Entonces miramos cuántos destinos. Nada, es muy sencillo. Moda es el dato que más se repite, para que tengan claro.